Nuestro invitado esta noche es el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, al que hemos saludado anteriormente, y ya le preguntamos si se están cumpliendo, señor Núñez Feijóo, las previsiones en cuanto al número de peregrinos que están haciendo ese Camino de Santiago. ¿Hay muchos caminantes en estos momentos rumbo a Santiago? Pues la verdad es que en el mes de junio se ha iniciado una esperanza que espero que se consolide, ¿no? Desde enero a mayo ha entrado en la catedral andando unas 6.000 personas y sin embargo este mes probablemente hayan superado las 15.000. En consecuencia, es verdad que estamos ya en una fase ascendente, cada vez se ve más gente haciendo los caminos y acreditamos que hacer el Camino de Santiago es una actividad segura. Tenemos además un seguro de coronavirus para todos los peregrinos que puedan tener algún percance, incluso si fuese necesario cuarentenarlos, pues tendrían gratuidad durante los 10 días de cuarentena. Espero que no fuese necesario, pero si así fuese, tendríamos ese seguro. Y yo creo que hacer el Camino de Santiago es la actividad más segura que puede hacer una persona que tenga unos días para descansar y en este caso para hacer ejercicio, para aprender, para ver monumentos, paisaje, en fin, y para tener una inmersión en la naturaleza fantástica que son los Caminos de Santiago. Ayer, señor Núñez Feijóo, inauguró usted en Vigo, si no recuerdo mal, inauguró el primer albergue de peregrinos, el primer albergue público, ¿no?, de peregrinos en la ciudad de Vigo, y me llamó la atención, primero porque fuera el primer albergue que se inaugura en Vigo, teniendo en cuenta, en fin, que está a 2 pasos ya dentro de Galicia y a 2 pasos de Santiago. Pero además dijo usted, hombre, también es paradójico que esté mejor señalizado el camino en los picos de Europa que aquí en Vigo. Y no sé a quién hay que echarle la culpa o ese debe, a quién hay que atribuírselo. Pues mire, este fin de semana estuve en Cantabria con el presidente del Principado y con el presidente cántabro y hemos puesto un mojón allí al lado de la Basílica del Beato de Liébana en los picos de Europa. Después me he ido a Logroño y nos hemos juntado a la presidenta de Navarra, la presidenta de La Rioja, el representante del presidente de Aragón, el presidente de Castilla y León y yo mismo, y hemos firmado junto con las asociaciones del Camino de Santiago el compromiso de mejorar y de seguir marcando con mojones y con flechas el Camino de Santiago. Esta mañana he recibido al embajador de Rusia en España y me ha propuesto poner algún mojón o bien en Moscú o bien en San Petersburgo, y sin embargo en el Camino de Santiago pues la corporación y su alcalde han decidido que no se puede señalizar el Camino de Santiago. Hemos recurrido a los hosteleros, a las personas que tienen bares, cafeterías, para poner la flecha en sus escaparates y la verdad es que nos han dicho que sí y lo estamos intentando conseguir, ¿no? Pero en fin, son estas cosas que ocurren en la Corporación de Vigo que es mejor tomárselo a broma porque si no es muy decepcionante y bastante lamentable, pero esta es la situación que vivimos en relación con el Camino de Santiago y el gobierno local de Vigo. Es el camino portugués, además, el que pasa por Vigo, o sea que también es un camino muy interesante, y lo hace muchísima gente, lógicamente, ¿no? Es menos conocido probablemente, pero tiene la singularidad de que atraviesas un país entero también, como Portugal. Y claro, sí, eso es una decisión del propio alcalde, que no es muy partidario del Camino de Santiago, de Abel Caballero, porque no se entiende que esa postura inmovilista vaya en contra de los intereses de Vigo y de Galicia, claro. Pues sí, la verdad es que sí, lo ha dicho. Él entiende que el Camino de Santiago es un tema de Santiago. Imagínese usted comentar esto en Galicia, que el Camino de Santiago no es un tema de franceses, de alemanes, de italianos, de portugueses, de ingleses, de polacos. Pues que un responsable en una ciudad de Galicia diga que el Camino de Santiago solo le interesa a los de Santiago, pues además de una manifestación bastante lamentable desde el punto de vista cultural, es bastante cutre desde el punto de vista de lo que es Galicia, ¿no? Hemos tenido una reunión hace unas semanas con el primer ministro portugués y con el presidente de la República Portuguesa en Lisboa, y el presidente de la República Portuguesa se ha comprometido a venir a hacer una etapa del camino los primeros días del mes de agosto, ¿no?
Por tanto, lo que ocurre a veces en Vigo es una cuestión un poco histriónica, que es muy característico de la política local, ¿no? Yo creo que es muy lamentable, la mayoría de los vigueses están un poco avergonzados con esta situación, y el camino portugués tiene dos variantes, una por el interior y otro por la costa, que pasa por Bayona y por Vigo. Es un camino muy bonito, y además es el camino que en este momento está creciendo más. Por tanto, se está causando un grave perjuicio a los hoteles, a los restaurantes, a los hostales de Vigo, y Vigo no sale, digamos que, en el mapa de Caminos de Santiago, porque el alcalde y su corporación de gobierno ha decidido que no, que esto es un tema que le corresponde a los de Santiago. Por cierto, en Santiago hay un alcalde socialista, ¿no?, por si hay alguna duda. Pero, en fin, esto hay que llevarlo con bastante deportividad y saber que la política histriónica a veces pues da resultados locales, aunque es un poco un ridículo global, como es el caso. Bueno, ¿cuál es la previsión desde el punto de vista turístico en Galicia este año? Teniendo en cuenta que todavía estamos en pandemia, ¿está controlada la pandemia en su territorio? Señor Núñez Feijóo, ¿qué pasa con los jóvenes ahí? Que es ahora mismo la gran preocupación que también tenemos en otras partes de España, a propósito de los brotes que están surgiendo. Pues mire, llevamos 15 meses de pandemia y los resultados son suficientemente claros, ¿no? El resultado final es lamentablemente la mortalidad, el número de personas fallecidas en cada territorio. Galicia es el territorio peninsular con menos fallecidos durante toda la pandemia. Aproximadamente han fallecido 80 casos por 100.000 habitantes. España está en 150. Hay comunidades autónomas que sobrepasan los 200 fallecidos por 100.000 habitantes. Por tanto, Galicia durante toda la pandemia ha mantenido una ratio de contagio, una ratio de ocupación de UCI, de ocupación hospitalaria, muy, digamos, entre las 2-3 primeras, con menos incidencia y con mejor control de la pandemia. Y, como decía, el balance final, pues a pesar de los 2.300 y pico muertos, que nunca vamos a olvidar, pues somos la comunidad con menor mortalidad, a pesar de ser la comunidad o de las comunidades con mayor envejecimiento a la población, ¿no? Pero en este momento han cambiado las cosas. En este momento ya el 50% de los gallegos están inmunizados, 2 dosis, aproximadamente cerca del 70% ya tienen la primera dosis, y tenemos el problema de los jóvenes a los que usted se refería. ¿Por qué? Porque llevan ya un año largo sin poder interactuar y sin poder quedar con sus colegas y ir a su ocio tradicional. Pero en este momento la verdad es que tampoco pueden hacerlo, y es que mezclar un botellón, mezclar un ocio descontrolado y mezclar una variante como la británica o la india es un cóctel explosivo, ¿no? Y esto es lo que ha pasado en Mallorca, y lamentablemente ahora pues las personas de distintas comunidades, los jóvenes que estaban allí celebrando el fin de curso, pues tienen que venir a sus comunidades autónomas para cuidarles, ¿no? Bueno, yo espero que esto sea un ejemplo y de lo que no se debe hacer, y de que los jóvenes tomen nota, ¿no? No podemos vacunarles, por tanto hemos de pedirles disculpas. No tenemos vacunas para los jóvenes de momento, tienen que esperar todavía un mes más y necesitan cuidarse. Y cuidarse significa la mascarilla en los interiores y, por supuesto, la distancia física con otras personas, ¿no? Porque con las variantes que tenemos actualmente, la capacidad de contagio es muy superior a la que teníamos hace unos meses, ¿no? Lamento no tener vacunas, lamento que España y que la Unión Europea no haya podido todavía garantizar la vacunación al 100% de la población, y lamento también que los jóvenes hayan quedado al final, pero el objetivo era preservar a los mayores, cosa que la verdad estamos consiguiendo. Bueno, le pregunto por asuntos de la política nacional controvertidos y polémicos. Hoy, por ejemplo, el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados ha dicho que no va a haber referéndum de independencia en Cataluña. Y claro, esta es una cuestión de fe y de confianza y de credibilidad. ¿Usted cree al presidente del Gobierno? Mire, yo suelo creer a todos los presidentes de gobierno cuando de forma solemne pues asumen una serie de obligaciones.
Y lamento tener que decir que al presidente actual, pues de forma solemne, ha incumplido sus obligaciones, sus principios y sus promesas. Y no lo digo yo, es la crónica de lo que ha ocurrido desde el año 2018, ¿no? Primero ha dicho que hacía una moción de censura para convocar inmediatamente unas elecciones, intentó agotar la legislatura. Después nos dijo 2 veces que nunca pactaría con Podemos porque no podría dormir y no sería responsable que un presidente de gobierno gobernase con un partido populista. Nos hizo acudir 2 veces a las urnas, inmediatamente después de la segunda pactó con Podemos, como todo el mundo sabe. Después nos dijo que en ningún caso incumpliría la sentencia del Tribunal Supremo en relación a los indultos, que ejecutaría la sentencia en toda su amplitud, y ha incumplido claramente y ha otorgado a 9 personas, a todos, pues los indultos que previamente había dicho que en ningún caso iba a otorgar, ¿no? Ahora dice que no al referéndum. Yo creo que lamentablemente durante todo este periodo los únicos que nos han dicho la verdad han sido los presos. Los presos no han engañado a nadie. Han dicho que no iban a pedir el indulto, que volverían a cometer esos actos delictivos, que no van a cumplir la Constitución, que les da exactamente igual lo que diga el Tribunal Supremo y que además pues van a mantener la autodeterminación y la independencia. Hoy creo que lo único que ha dicho la verdad en el Congreso de los Diputados en cuanto al affair de la independencia, indultos, etcétera, ha sido el señor Rufián, que le puedo asegurar que no es el diputado que me une más planteamiento ideológico, ¿no? Pero el señor Rufián ha dicho, pero usted, referido al señor Sánchez, bueno, usted ha dicho que no nos iba a dar los indultos y nos lo ha concedido, y aquí con el referéndum va a pasar lo mismo, denos tiempo, ¿no? Pues en el tema de Cataluña hay que querer a los independentistas y lamentablemente no podemos querer a nuestro gobierno. ¿Qué futuro legal augura usted a los recursos que hoy ha presentado su partido, el PP? Lo anunciaba Pablo Casado en el Congreso. Esos 9 recursos contra los indultados, que son en total los 9 que fueron indultados por el gobierno en cuanto a sus cumplimientos de condena de cárcel. Pues bueno, el Partido Popular es la alternativa al gobierno actual, es la alternativa a los socialistas y a los independentistas. Hemos cumplido con nuestra obligación y con nuestro deber, no estamos de acuerdo con esos indultos. ¿Por qué? Porque no se dan las condiciones para esos indultos. Segundo, porque es un autoindulto. Realmente el señor Sánchez ha dado estos indultos porque quiere acabar la legislatura, por tanto está en un conflicto de intereses. Ha dado los indultos porque le interesa a él, no por otras razones. En cuarto lugar, nunca se han dado indultos de esta categoría por un gobierno cuando dependía su viabilidad de la autorización del indulto. Por ejemplo, cuando fue el 23F, a los golpistas militares le dio el indulto el gobierno socialista de Felipe González. No tenía nada que mejorar la posición del gobierno socialista, tenía mayoría absoluta. Cuando fue el indulto de un exministro y de un exsecretario de Estado socialista por el asunto de los GAL, el indulto se lo otorgó el gobierno del presidente Aznar. Tampoco le debía nada a estos responsables socialistas en la cárcel. Y ahora sí, el gobierno le debe su propio oxígeno vital, sus leyes, sus reales decretos leyes, sus convalidaciones de los martes en el Congreso de los Diputados al partido que indulta, que es Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? Y el Partido Popular ha cumplido su obligación y el presidente Casado ha mantenido posición y hemos activado los recursos que en el ordenamiento jurídico, porque nosotros sí creemos en él, y ocurra lo que ocurra con la sentencia sobre esos recursos, nosotros la acataremos, como es natural, porque estamos aquí primero para defender la independencia del Poder Judicial, para defender el Estado de Derecho en España y, por lo tanto, para cumplir y hacer cumplir la Constitución. Porque en el momento en el que hemos prometido y jurado nuestro cargo de diputados, de senadores, de alcaldes, de concejales o de presidentes autonómicos, para poder serlo, prometemos cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y esto es lo que el presidente Casado y todo nuestro partido lo tiene claro desde el primer instante en que se fundó. El Partido Popular lo fundó un gallego, el presidente Fraga, después de la Constitución española. Somos un partido constitucionalista y lo vamos a seguir siendo.
Bueno, señor Núñez Feijóo, usted ha anunciado bajadas de impuestos recientemente en Galicia en relación con impuestos patrimonios, sucesiones, donaciones, transmisiones, etcétera, etcétera. Le pregunto si teme que sus intenciones se vean alteradas por posibles exigencias de los secesionistas a Sánchez en las negociaciones que van a mantener a propósito de la armonización fiscal. Ya sabe que hay un interés por parte del secesionismo de que se armonice fiscalmente a todas las autonomías con el fin de que suban los impuestos todas las autonomías que los tienen más bajos y los igualen con Cataluña, que debe ser la comunidad con impuestos más caros, más altos en estos momentos. ¿Teme usted que eso pueda ocurrir? Y a ver cómo va a defenderse de esa posibilidad, si Sánchez cede a esas exigencias. Pues mire, nosotros hemos bajado los impuestos mayoritariamente desde el año 2016. Hemos dejado de recaudar unos 1.100 millones de euros desde el año 16 al año 20. Y Galicia, si usted coge el impuesto de la renta, el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones, de donaciones, está dentro de las 3 comunidades autónomas con menor presión fiscal. No obstante, el Congreso que va a celebrar el Partido Popular de Galicia el día 16 y 17 de julio, una ponencia se titula Más empleo y menos impuestos. Por tanto, seguimos pensando que para la reactivación económica es necesario activar el consumo. Activando el consumo con menos impuestos podemos recaudar lo mismo y podemos rebajar la presión fiscal sobre los ciudadanos. En relación con la propuesta de los independentistas catalanes, es curioso que un partido independentista que quiere independizarse, por tanto, de España, quiera imponer al resto de España su política tributaria y su política fiscal. Cuando menos esto es una contradicción en términos. Si usted lo que quiere es irse de nuestro país, oiga, por favor, no se meta usted en lo que hacemos desde el punto de vista fiscal en España. En segundo lugar, es muy sorprendente que un partido independentista que siempre pide más competencias y pide más autonomía, más autogobierno, le impida a las comunidades autónomas ejercer esa autonomía y ese autogobierno fiscal. Esto es un conjunto de contradicciones francamente difíciles de entender, pero al gobierno socialista le va bien y, por tanto, bajo el eufemismo de armonización fiscal, lo que se pretende es un incremento impositivo, un incremento fiscal. Mire, soy perfectamente consciente que los servicios públicos hay que financiarlos. Necesitamos una sanidad, una educación y unos servicios sociales potentes. Sin actividad económica y sin una parte de esa actividad dedicada a impuestos no hay servicios públicos. Defenderé siempre los servicios públicos, pero hay determinados impuestos que deberíamos de ir eliminando. Por ejemplo, el impuesto de patrimonio. ¿Por qué? Porque si queremos armonizarnos, tenemos que armonizarnos con la Unión Europea. Y tan solo un país de Europa plantea y mantiene el impuesto de patrimonio. Con lo cual, la armonización debería empezar por arriba. Segunda cuestión, el que eliminó el impuesto de patrimonio fue el presidente Zapatero, si usted lo recuerda, bajo el eslogan de que bajar impuestos era de izquierdas. Pues bien, cuando vino la crisis financiera tuvo que volver a reponer el impuesto de patrimonio y las comunidades autónomas volvimos a recaudar ese impuesto que previamente el gobierno central había eliminado y había indemnizado a las comunidades con la recaudación que habíamos perdido como consecuencia de la eliminación del impuesto. Por tanto, hay una serie de contradicciones, hay una serie de eufemismos que honradamente creo que los españoles merecemos que se nos tome un poco más en serio, ¿no? Aquellas comunidades que cumplimos el déficit público, que pagamos a proveedores, que tenemos una deuda pública controlada y que Hacienda no nos presta dinero para llegar a fin de mes, cuando menos se le debería de respetar su autonomía fiscal. Y yo espero y deseo que no nos obliguen a incrementar los impuestos, porque eso sería ir justamente contra las autonomías, contra la España de las autonomías patrocinadas por un partido independentista y un partido socialista. Uno que se quiere ir del país y otro que tiene un planteamiento federal de España. En fin, comprenderá que esto es un conjunto de intereses políticos e ideológicos y no obedecen a ningún planteamiento racional. Bueno, se rebelaría usted en cualquier caso si le exigieran, ¿no?, subir los impuestos cuando ha decidido lo contrario. Es evidente que ejerceríamos nuestras competencias, pero estamos ejerciendo nuestras competencias. Hemos
eximido por el derecho civil gallego donaciones en vida de hasta 1 millón de euros entre padres e hijos. Pues ha venido el gobierno socialista y nos ha dicho que esto, que lo podemos hacer de acuerdo con el derecho civil gallego, pues no, que ahora parece ser que no lo podemos hacer y que aquellas personas que reciban una herencia en vida de hasta 1 millón de euros, en el caso de que la gasten o en el caso de que vendan el piso que han recibido, tienen que tributar en renta. Y además con el voto favorable del independentismo vasco y catalán. Comprenderá que esto es una broma absoluta, que el partido independentista, los independentistas de Cataluña, se metan en la autonomía de Galicia para decirle a los gallegos que tenemos que hacer lo que nos dice los independentistas catalanes. No, y esto con el visto bueno del Partido Socialista. En fin, nosotros vamos a utilizar todas nuestras competencias constitucionales. Y reitero, llevamos 12 años de gobierno. Hemos sido la comunidad autónoma que menos ha incrementado su deuda pública. Un gallego tiene 4.000 euros menos de deuda que la media del resto de españoles con cargo a la deuda de su comunidad autónoma. No creo honradamente que nos puedan decir que derrochamos dinero, que no llegamos a fin de mes o que pedimos dinero prestado. No es así. Hemos sido responsables, que nos dejen seguir siendo responsables. Le pregunto por otro tema de máxima actualidad, también muy controvertido y muy sensible. Me refiero a la ley de eutanasia, señor Núñez Feijóo. Galicia tiene desde el año 2015, si no recuerdo mal, una ley aprobada por el Parlamento gallego de cuidados paliativos. ¿Cómo puede interferir esta ley del gobierno, esta ley de eutanasia aprobada recientemente en las Cortes, con esa normativa de paliativos que ustedes en su día aprobaron en Galicia? Pues mira, efectivamente, nosotros tenemos una ley desde el año 2015, es de las primeras leyes de España y de las primeras leyes europeas, pactada con todas las fuerzas políticas del Parlamento gallego sobre cuidados paliativos. Y es una ley medida, proporcional, pausada. Es una ley, desde el punto de vista médico y asistencial, refrendada por el personal sanitario, y es una ley que no está causando ningún problema. Ahora, otro planteamiento ideológico: han impuesto, sin hablar con las comunidades, una ley de eutanasia. Somos los servicios de salud los que tenemos que gestionar esa ley, implementar esa ley. Hay un gran conflicto con el personal médico porque tienen muchas dificultades para proclamarse objetores y además les obligan a que el registro de médicos objetores sea público, cosa que me parece que entra dentro del derecho a la intimidad y al juramento hipocrático de cualquier médico español. Bueno, una vez más volvemos a acreditar que esta ley no es una ley comúnmente pactada, no es una ley comúnmente admitida, y lo lógico sería dejar a las comunidades autónomas con su legislación, o si no, intentar hacer una ley pactada para el conjunto del Estado y no una ley de parte. Lamentablemente esto es más una ley de parte, una ley de un porcentaje amplio o no, no lo sé, de la población española frente a otra población que no está de acuerdo y que no la admite. Y sobre todo me parece una falta de respeto al personal médico, que es al final el que tiene que dispensar el medicamento para quitarle la vida a una persona. Y eso entra dentro de la esfera moral y de la esfera ética del facultativo que tiene que dosificar o dispensar un medicamento para producir la muerte. Vamos a ir concluyendo, señor Núñez Feijóo. Se cumple ahora, o se va a cumplir ahora, un año de su aplastante victoria electoral en Galicia. Y según la encuesta que se acaba de publicar, leído en la Voz de Galicia, usted sigue gozando de buena salud política, sigue teniendo una mayoría sólida y aplastante según esa encuesta, en referencia a la intención de voto. Su partido también a nivel nacional ha dado un vuelco desde el punto de vista del ciclo político, ha cambiado, ahora mismo es el partido líder en cuanto a intención de voto respecto al Partido Socialista, y le pregunto, ¿cómo cree usted que debe mantener el Partido Popular esa diferencia hasta las próximas elecciones generales, cuando toquen, respecto al Partido Socialista? ¿Qué debe seguir haciendo el PP para consolidar ese liderazgo electoral en estos momentos, en su opinión?
Pues sí, efectivamente ha habido elecciones hace un año, en julio del año 2020 en Euskadi y en Galicia, y ha habido unas elecciones como consecuencia de esas mociones de censura anticipadas del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid. En Euskadi el Partido Socialista no saca un buen resultado. En Galicia el Partido Socialista se convierte en la última fuerza política, le ha superado los nacionalistas, y en Madrid también ha quedado de tercero, es decir, ha bajado a tercera división porque le ha superado el partido del señor Errejón. Un partido individual les supera a un partido de más de 150 años que es el Partido Socialista. Por tanto, yo creo que la visión y la lectura de lo que ha venido ocurriendo es una lectura que debemos de reflexionar, ¿no? Yo creo que el Partido Popular va bien. Creo que el Partido Popular ha ensanchado, se ha ampliado su espectro y está otra vez abriendo las puertas a lo que siempre ha sido el Partido Popular, un partido de centro-derecha con 10 millones de ciudadanos que han confiado en nosotros cuando las cosas iban mal en España, ¿no? Las cosas están mal en España y, en mi opinión, los españoles van a volver a confiar en el Partido Popular para gobernar. Es verdad que todavía estamos en la mitad del partido, todavía queda mucho tiempo de legislatura y este gobierno está dispuesto, supongo, que a acabar hasta el último instante la legislatura. No se va a tener en cuenta los intereses de España, sino los intereses del gobierno y de su líder, el Partido Socialista, para convocar elecciones, ¿no? Por tanto, debemos de seguir trabajando, mejorando nuestros equipos, consiguiendo experiencia de gobierno y ya haciendo un programa electoral, pues un programa electoral para gobernar con 10 millones de votos, que es el objetivo del Partido Popular. No ponernos nerviosos ni por un lado ni por el otro, seguir nuestro camino, seguir nuestras propuestas y seguir acreditando que la única alternativa para que Bildu, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, la CUP y el Partido Socialista no gobiernen en España, la única alternativa es el Partido Popular. Don Alberto Núñez Feijóo, presidente del Asunto de Galicia, gracias y muy buenas noches. Y nada, creo que se amplía, por cierto, el Xacobeo al año que viene también, ¿no? El Papa Francisco bueno, pues ha decidido que efectivamente, dada la situación de pandemia que vivimos, sea un año doble, en este caso, un año santo doble. Pues sí, hemos ido a Roma con el arzobispo de Santiago para agradecerle al Papa Francisco ese hecho extraordinario. Es la primera vez en la historia de Años Santos que hay 2 años consecutivos, 21-22, para hacer frente a la pandemia que sufrimos en el año 20, que tiene todavía efectos secundarios en el 21, ¿no? Empieza un decenio de Años Santos, Año Santo 21-22, después toca en el 27, después toca en el 32, y nos va a venir muy bien, no solamente para enseñar Galicia al mundo, sino como una palanca de reactivación económica y social de Galicia y también de España, porque el hecho de los Caminos de Santiago es un hecho vertebrador de toda la península, y yo diría que también de Europa, porque Europa se construyó peregrinando a Santiago. La calle mayor de Europa es la que llega hasta la Plaza del Obradoiro, y creo que a Europa también le va a venir bien este esparcimiento de peregrinaje, de contacto y de culturas, de lenguas, de formas de entender y de reafirmarnos en la unidad europea, que al final, desde el punto de vista social, es lo que mantiene el Camino de Santiago, además del aspecto religioso y el aspecto espiritual, que también es muy importante, sin ninguna duda.